Hola a todos, sean muy bienvenidos al canal Enretink. Hoy voy a mostrar a ustedes en esta mini clase un poco más sobre estos sensores que tengo acá en esta cajita. Bueno, recibí un montón de ellos y tratam-se de sensores de efecto Hall de modelo 49E. Este tipo de sensor de efecto Hall, modelo 49E, tiene una característica distinta de los modelos que se utilizan en dispositivos electrónicos. Esa característica entonces que tiene distinción es justamente que él posee una salida con características analógicas y los otros sensores de efecto Hall poseen características de salida digital. Bueno, entonces la primera cosa que debemos entender es justamente identificar cuál es el modelo que estamos utilizando. En todos los sensores de efecto Hall presentan una inscripción en su parte frontal. Entonces, como ustedes pueden mirar en este que tengo aquí, esta inscripción que va a decir cuál es el modelo, y ahí por el modelo podemos identificar si trata-se de un sensor de efecto Hall linear o de un sensor de efecto Hall con salida digital. Bueno, otro punto importante de entendermos es justamente que los sensores de efecto Hall poseen distintos encapsulados. Los encapsulados son lo que protege el semiconductor y nada más es de que una carcasa que va también, además de proteger la parte del semiconductor, va a proteger contra daños físicos, temperatura, polvo y otras cosas más, ¿ya? Los encapsulados más utilizados son los TO92S, los SOT23 y además los SOT89. Hablando entonces específicamente sobre este sensor de efecto Hall 49E, por su característica, él también es llamado de sensor de efecto Hall linear. Eso justamente porque su salida va a cambiar linearmente dependiendo del campo magnético que el sensor de efecto Hall linear está sometido. Otro punto importante es que los sensores de efecto Hall lineares trabajan en ambos los campos magnéticos, tanto para el polo magnético sur cuanto para el polo magnético norte. Bueno, dicho eso, vamos ahora para la parte práctica. Ya lo tengo aquí, el sensor de efecto Hall 49E armado en protoboard. Las conexiones son muy sencillas, no se requiere ningún componente más para los testes. La alimentación entonces es provida por esta fuente de poder que va a mantener la tensión en 5 voltios estables. Entonces en esta barra roja del protoboard vamos a tener los 5 voltios. En esta otra barra arriba de la roja, en la barra azul, vamos a tener el 0 voltios. Recapitulando entonces, la pata 1 del sensor de efecto Hall, tenemos el positivo conectado por el hilo naranja. Tenemos la pata 2 del sensor en el medio conectado al negativo por el hilo verde, y la pata más a derecha de número 3 es la salida, que vamos a hacer las mediciones. Bueno, haciendo las conexiones entonces, la garra negra voy a poner en el negativo y la garra roja del multímetro voy a poner en la salida del sensor de efecto Hall linear para finalmente hacernos las mediciones. Muy bien, hecho eso, traemos entonces el multímetro, lo prendemos y vamos a poner en la escala de voltios continuos, o sea, DC. Conectamos la puntera que estaba faltando, la puntera negra negativo del multímetro. Finalizamos entonces la parte de la montaje. Por supuesto necesitamos de la alimentación, entonces voy a conectar aquí en esta tarjeta que es la fuente de poder del protoboard. Y ya se puede verificar que con la conexión de la fuente de poder, el circuito energizado, ya lo tenemos 2.5 voltios en la salida del sensor de efecto Hall linear.
algo que es perfectamente esperado, porque si buscarmos en el datasheet del fabricante, vamos a verificar justamente que cuando no hay ningún campo magnético, la salida del sensor de efecto Hall va a tener justamente la mitad de la tensión de alimentación. Entonces, como tenemos 5 voltios en la alimentación, vamos a tener justamente la mitad, o sea, 2.5 voltios en la salida del sensor. Bueno, la parte siguiente entonces va a ser justamente meter ahí un campo magnético en los sensores de efecto Hall 49E para ver cómo va a se comportar la salida con relación a los campos magnéticos sur y norte. Ya lo tengo aquí, un imán de neodimio que va a servir para generarnos los campos magnéticos sur y norte. Previamente yo ya identifiqué cuál la parte del imán tiene el polo sur y cuál la parte tiene el polo norte. Y para este modelo que tengo aquí en mano, la parte cóncava representa el polo sur y la parte plana representa el polo norte. Voy a utilizar una llave entonces para hacer la aproximación del imán y voy a empezar por la parte cóncava que representa el polo sur. Entonces, aproximando, vamos a ver lo que pasa con la salida. Voy a hacer de manera lenta para que sea posible mirar el cambio del voltaje. Entonces, ustedes pueden ver que se acerca la llave con el imán voltado por la parte cóncava, que es polo sur. Vemos que poco a poco se alza la voltaje en la salida del sensor de efecto Hall, hasta que llegue en la saturación, que ocurre ahí con 4.17 voltios en la salida, justamente como indica el datasheet. Bueno, entonces ahora al alejar el imán del sensor de efecto Hall, vamos a ver ahí el comportamiento de la voltaje bajando poco a poco en que se aleja el imán, hasta que el campo magnético se acabe en el sensor de efecto Hall. Entonces regresamos a justamente la mitad de la tensión de alimentación, o sea, algo aproximadamente con 2.5 voltios. Un punto importante de enfatizar es que aunque yo esté aquí utilizando un imán de neodimio, el sensor de efecto Hall puede trabajar ahí con cualquier imán. O sea, un imán convencional también va a funcionar exactamente como estamos haciendo aquí. Bueno, vamos a probar entonces cómo es el comportamiento con el imán voltado para la parte norte, que es la parte plana del imán de neodimio. Posicionamos aquí en la llave y acercamos lentamente, pudiendo mirar que la voltaje va bajando poco a poco mientras acercamos el polo norte del imán hacia el sensor. Con lo más cerca posible vamos a tener ahí un voltaje de 0.8, 0.9 voltios, que es aproximadamente lo que describe el datasheet del fabricante. Y cuando alejamos el imán del sensor, vemos que el voltaje se alza hasta que llegue a los 2.5 voltios, que es cuando no hay más campo magnético sobre el sensor Hall lineal. Bueno, estimados, por este video era eso. Agradezco a todos que quedaron hasta el final. Si les gustó el video, ponga un like y suscríbete en el canal para estar enterado para más videos como este. Hasta luego.